Mi nombre es Edgar Amares Robles, soy estudiante del Profesional en Deporte de cuarto semestre y hoy vengo a hablarles un poco sobre todo lo que hemos dado en la materia o disciplina de ciclismo. En este caso vengo a hablarles del foro número 1, número 2 y número 3, donde hablamos un poco sobre la historia, sobre los tipos de bicicleta, tipo de medidas específicas para adaptar a un deportista para su bicicleta, medidas tanto como de la bicicleta para su comodidad y también en las calas. A continuación le vengo a hablar sobre un poco de la historia del ciclismo. Se dice que las bicicletas fueron inventadas por un propósito, el cual era reemplazar los caballos que en ese tiempo eran el medio de transporte. Esto fue como un método un medio de mecanismo para implementarlo para que el animal, el caballo, fuera reemplazado por la bicicleta, ya que en aquellos tiempos las bicicletas no solamente generaban, era impulso por la potencia. En esos entonces, a diferencia del caballo, que tocaba alimentarlo, se enfermaba. Entonces es un punto muy importante el por qué la bicicleta fue inventada en esas partes. Para llegar al ciclismo actual han pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas. A continuación vengo a empezar desde la historia, desde las antiguas civilizaciones, pues como lo son Egipto, China o India, donde se encuentran mediante manuscritos o representaciones aparatos que pueden asimilarse a una bicicleta. Sin embargo, pues nosotros investigando, miramos que en 1990 el francés Deciprac presentó en la corte de Versailles el celerife, que era un aparato de 2 ruedas de madera unida por una barra o palo de 1 metro de largo y que se desplazaba por un impulso de los pies. En eso todavía no estaba el pedal implementado. La primera bicicleta de pedales se llamó velocípedo y fue inventada por un escocés llamado Patrick Marpilla en 1839. Una copia de esta bicicleta se exhibe en el Museo de Ciencias en Londres, Inglaterra. Otras bicicletas muy llamativas es la que incorpora una gran rueda anterior, una grande y una pequeñita. Esa fue inventada por el francés Jenny Story en los 70. La primera bicicleta que la conocemos hoy fue la máquina segura de John Story. Eso fue en 1985. Y cerca de los 90, el inglés John Ollie Dunlop, aficionado y creador de la empresa homónima, inventó una cámara de tela de caucho que se inflaba, que en estos tiempos es el conocido neumático. Y después también se inventó la coraza y el neumático. Y estos inventos de Dunlop no han sufrido porque todavía se practica ese mismo sistema. Luego la bicicleta fue evolucionando hasta la década de 1960, donde se crea la primera bicicleta especialista para pista, y en este tiempo también la misma bicicleta de montaña. En el deporte del ciclismo, la primera prueba de la historia competitiva se disputó el 31 de mayo de 1868 en un pequeño circuito de 1200 metros a las afueras de París, en la que participaron 7 ciclistas, que fue ganada por el británico James Burke por una bicicleta de madera de piñón fijo y ruedas de piñón. Un año después se disputó la carrera impensable para la época, concretamente el 7 de noviembre de 1869 entre París y Rouen. En ellas participaron muchos ciclistas con el objetivo de ganar la prueba consistente en 123 kilómetros, ni más ni menos. Solo terminaron la carrera 33 competidores y James Boone ganó la prueba un tiempo de 10 horas y 45 minutos. La intención de estos organizadores fue demostrar que la bicicleta valía como un medio de transporte ya antes mencionado para larga distancia. Bastante razón tenía que las primeras asociaciones se crearon en Florencia, Italia, en 1870, en Holanda,
en 1871. Posteriormente en Gran Bretaña y en España en 1878. Pero la primera asociación nacional fue la francesa en 1881, que creó el primer campeonato francés de ciclismo. A mediados del siglo XX nacieron las grandes carreras de rutas por etapa, el Tour de France, el Giro de Italia, creado por Ostamagna, eso fue en 1909, y más adelante la Vuelta Ciclista a España, cuya primera edición se celebró en 1935, comandada por Juan Pujol. La principal prueba ruta se celebró en 1951, y los Juegos Olímpicos ahora último, pues, es lo que ha sido un boom. El ciclismo hace parte del ciclismo en los Olímpicos. Hoy en la actualidad hay varios tipos de ciclismo deportivo. El ciclismo son varias disciplinas, como disciplina de ruta, en la pista velódromo, el mountain bike, bicicleta de montaña, BMX, ciclocross, ciclismo urbano y recreativo. Como podemos ver, el ciclismo ha tenido un auge de gran importancia hasta el día de hoy. Dentro de sus competencias, tantos logros en internacionales, nacionales, como por ejemplo los logros colombianos. En este caso, grandes vueltas como el Tour Giro de Italia, un juglar de juglares, el campeón del Giro de Italia, Nairo Quintana, el subcampeón del Tour de Francia 2013 y 2015, el campeón de la Vuelta a España el 2016, y el más conocido como Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019, el primer colombiano en ganarlo, el más conocido como Rigoberto Urán, el subcampeón del Giro de Italia en 2013 y 2014. Rigoberto Urán dio este logro en el 2013 y 2014. Otro subcampeón del Tour de Francia, que fue en el año 2017, fue Fernando Gaviria. Este ciclista corredor tuvo múltiples etapas ganadas en el Giro de Italia y el Tour de Francia como sprinter. En los Juegos Olímpicos cabe resaltar una gran participante como lo es Mariana Pajón, que fue ganadora en el BMX, medalla de oro en Londres en el 2012 y en Río 2016, que se ganó una medalla de plata también en Tokio en el 2020. Otro participante ganador de nuestra selección, Carlos Ramírez, que dejó con una medalla de bronce en Río y en el 2016 en Tokio en el 2020. Este logro lo hizo en el BMX. Colombia ha ganado varias medallas en categorías juveniles y élites en el ciclismo de pista y el BMX. Los escarabajos legendarios en los 80 años, ciclistas como Luis Herrera, que ganó la Vuelta a España en 1987, y Fabio Parra fueron los pioneros del ciclismo colombiano en Europa. Para tomar la medida correcta del sillín, debemos tener un metro, una calculadora, un libro y la bicicleta correspondiente. Debemos colocar los pies juntos y rectos, recostado a una pared, colocando el libro en la entrepierna. Aquí tomamos el metro desde el piso hasta la punta del libro, Este resultado de esta medida, lo cual se debe realizar una ecuación. El compañero a quien le tomé la medida, su medida fue de 76 centímetros. Esto lo multipliqué por 0,88 y el resultado fueron 66 centímetros. Aquí le muestro la medida que le tomé al compañero que estábamos realizando la medida para la bicicleta. Ahora procedo a probar la medida
tomo la medida, que son 66 centímetros, desde el centro del eje, por la parte del tubo hacia la parte superior, hasta el sillín, hasta arriba de la parte del sillín, y mido la altura si está correcta. En este caso, pues la altura estaba correcta. Luego de esto, al momento de tomar las medidas, no hubo necesidad de subir o bajar el sillín, siempre y cuando debidamente debemos pedirle al dueño de la bicicleta para que la ensaye y pruebe la comodidad, cómo se siente, cómo está en el tema de la cadera, en el tema de la potencia. Aquí estamos cuadrándole para que él se sienta bien y mirarle el ángulo de posición. Del sillín, como podemos ver, ya le tomamos la medida a la altura del sillín. Procedemos, esto se hace con un plomo. En este caso pues tenemos una pita que hace el reemplazo del plomo con un peso al final. Tomamos la medida, tomamos el punto A al punto B, que es de la rodilla hacia abajo. Esta tiene que estar alineada con la manivela del pedal. En este caso estaba alineada. Pudimos darnos cuenta que la silla estaba en perfecto estado, en perfecta ubicación. ¿Cómo graduar las calas en una zapatilla? Primero, la ubicación de agarre ha variado mucho a lo largo de los años, gracias a los estudios biomecánicos, para encontrar la posición más adecuada. El primer paso es buscar la primera articulación y el metatarso. La parte delantera de la zapatilla se traza en una línea media entre el juanete y el quinto metatarso del dedo meñique. Seguido de esto, cuando ya tenemos clara la ubicación de lo anterior, tomamos las zapatillas ubicando una cinta en la zona mencionada, señalando con un marcador para identificar los puntos de referencia. Aquí dibujaremos una línea horizontal para marcar la zona media donde irá el eje de la cala, o también tomar una cuerda y ubicar cada extremo sobre los puntos que habíamos marcado. Seguido de esto, buscamos la línea del eje de la zapatilla que pasa por el centro y que está situada en la mitad de las zapatillas, en la suela. Aquí tachamos con un marcador el punto exacto donde se cruza la cuerda y el eje. Allí irá instalada la cala. Y el último paso, para finalizar, procedemos a ubicar la cala que se va a adherir al pedal. Para finalizar, procedemos a ubicar la cala que se va a adherir al pedal. Cabe resaltar que hay que insertar las arandelas de ajustes que unen las líneas del eje de la cala con las líneas de los metatarsos, y apretamos fuerte. Por último,
No podemos olvidar que cada pie es diferente, así que debemos de hacer individualmente cada medición. A continuación les vengo a hablar sobre cómo medir la talla de una bicicleta BMX, en el BMX. En el ciclismo, esta se basa en el largo del tubo superior del cuadro que debe ajustarse a la estatura del ciclista. Por ejemplo, los niños pequeños usan cuadros más cortos, mientras que los adultos más largos. La mayoría de las BMX tienen ruedas de 20 pulgadas, pero también hay otras medidas hay que elegirlas bien, la talla, que hace que sea más cómoda y fácil de controlar, sobre todo según el estilo de uso, como en las carreras.